¿Qué amarres, compadrazgos habrá, se pregunta la gente, en el seno del Parlamento Nacional? El turno del doctor Héctor Vargas Ayala. Yo debo declarar que a mí me resulta un poco o bastante incómodo tener que ocuparme de este tema por haber pertenecido en algún tiempo, durante larguísimo tiempo, al Poder Legislativo, y no me resulta elegante hacer comparaciones, pero sí lamento que el Poder Legislativo de mi patria en estos momentos esté totalmente debilitado. Sí, debilitado. No es un poder legislativo, no es un Congreso en el sentido estricto de la acepción, porque un Congreso no puede ser una institución, un mercado de repartijas. En todos los parlamentos del mundo y en toda la democracia del mundo, la directiva de las cámaras o del Parlamento o del Congreso, como quiera llamarse, está en manos solamente de uno de los dos extremos, en manos de la mayoría, sea oficialista o sea de oposición. Y digo esto porque hay parlamentos donde la oposición en otros parlamentos tiene la mayoría. Yo acudí una vez a Israel, por ejemplo, invitado por ese gobierno, y vi cómo el partido que había ganado las elecciones, pero no con el 50%, había quedado en la oposición porque las dos minorías se juntaron y armaron la mayoría. Pero la directiva está en manos o de la mayoría opositora o de la mayoría oficialista. De ninguna manera en un mercado de toma y daca, de repartijas, de yo te doy, tú me das, de yo digo esto, yo no digo. Eso es el Perú es el único país que en estos momentos que yo sepa está ocurriendo esta tragedia. Ahora, esto no ha existido nunca. Ya repito, ahora, por ejemplo, las comisiones, también ha variado, todo ha variado en este país, pero ha variado para mal, no para bien. Hasta donde yo sé, hasta el año 1990, las comisiones dictaminadoras ordinarias del Congreso no se cambiaban todos los años, sino eran fijas, establecidas por mandatos de los propios partidos políticos, y un miembro de una comisión que se inscribía en la Comisión de Hacienda o de Economía era miembro durante los 5 años, no podía cambiar de un año para otro, sino miembro durante los 5 años, porque las comisiones no son favores políticos, las comisiones son organismos de especialización para dictaminar sobre los proyectos de ley. Entonces no se le puede entregar todo cada mes o cada año a una persona distinta por la cara bonita, porque quiere, por un favor, aunque no sea especialista en la materia. Doctor, tengo una pregunta, y recuerdo a nuestro fundador, don Ricardo Belmont, cuando ha hecho análisis políticos de este tipo, y ha señalado, por ejemplo, que todo está amarrado. Está amarrado IVOPE, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, está amarrado también la ANDA, Concor TV, la gente de la ANDA pasa a Concor TV, la gente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión pasa a la ANDA, y así sucesivamente. Le hago la pregunta, doctor, ¿qué mente maestra ha hecho esto? Una sola cámara, 120 congresistas, hoy 130, todo amarrado, cuando también se está diciendo, y de buena fuente señalo, que quieren cambiar ya a la oficial mayor Juliana Lastres, y va a haber otro oficial mayor. O sea, mañana habría un nuevo presidente del Congreso y en los próximos días otro oficial mayor. ¿Qué amarre hay aquí que puede darse ese tipo de cosas? Es una excelente observación, Romero, porque el oficial mayor no es un empleado cualquiera. El oficial mayor es un elemento, una persona de altísima calidad académica, pero más que académica, de práctica funcional de toda su vida dentro de la institución, que tiene que dominar y tener de memoria la Constitución Política del Perú, de memoria el reglamento del Congreso, en la memoria las diferentes etapas, circunstancias, anécdotas que se producen a lo largo del periodo legislativo, de otros periodos legislativos. Yo estuve durante 5 periodos, yo no he visto más oficiales mayores. Yo conocí a un gran personaje que era toda una institución, don Ismael Echegaray, un hombre que cumplió 50 años de servicios y que estuvo más de 20 años o 30 de oficial mayor en el Congreso. Era un hombre que llevaba en su cerebro y en su cesera
toda la mecánica, la hermenéutica del Parlamento, porque él tiene que resolver los problemas en cuestión de segundos, no puede estar consultando. Por eso que actualmente el Congreso, cuando se ven problemas, suspende la sesión para ver cómo resuelven, porque no existe oficialía mayor. Y a él le sucedió don Luis Chacón Saavedra, un personaje también de calidad, a quien rindo mi homenaje, ya acaba de fallecer, que estuvo allí durante 50 años en el Congreso. Y ahora veo que los oficiales mayores los cambian de acuerdo como si fuesen trapo de cocina. ¿Qué es un oficial mayor? ¿Qué sabe estos oficiales que lo nombran hoy y lo cambian mañana? No conoce absolutamente ni la primera página del reglamento, no conoce la historia del Parlamento, tiene que ser un historiador, la historia del Parlamento, conocer a las personas uno a uno, a los que están, a los que vienen, a los que se fueron, a los que están por venir, etcétera, etcétera. Bueno, en términos, esto es muy largo. En conclusión, la institución parlamentaria está en el país, lo lamento que así sea, está totalmente deteriorada. Correcto. El público televidente en pantalla, los teléfonos, sí, adelante con los teléfonos para que el público responda. Es realmente lamentable lo que se está viendo ahora en el Parlamento. ¿Cómo salir de este intríngulis? Buenas noches, estamos en vivo. Adelante, por favor, esto es Habla el Pueblo. Muy Hola. buenas noches. Hola. Caballero, lo escuchamos. Sí, yo estoy de acuerdo con que María Cuculiza sea la nueva presidenta del Congreso. No le he podido descifrar bien. ¿Sí puede repetir? Estoy de acuerdo que María Elisa Cuculiza sea la nueva presidenta del Congreso. Bien, si bien estamos en un análisis, usted piensa, respondiendo, que la oposición debe presidir el Parlamento, pero está bien mezclada oposición y oficialismo, ¿no? Es un problema mayor. Buenas noches. Buenas noches. Señor, bienvenido. Saludos. Le saludan de Chorrillos. Correcto, caballero. Segundo Mori. A mí particularmente me interesa de que la mesa directiva debería estar en la oposición. Y creo de que la señora María Cuculiza, al margen de las discrepancias desde el punto de vista ideológico o político que uno podría tener, sí se ha dado a conocer como una mujer muy seria en sus actos, honorable, honesta, y creo yo, y con una capacidad de mando, de administración. Yo creo que ella podría poner las cosas en su sitio, no tengo la menor duda, salvo mejor parecer. Gracias a usted. Gracias a usted, señor Mori, muy amable. Siguiente ciudadano, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenida al programa, ¿qué tal? Le hablo del Callao. Para mí debe ser el señor Isla, porque el señor presidente debe de gobernar con su bancada, ya que la oposición sería peor, y más del fujimorismo. Nada que ver con el fujimorismo. Así que nosotros necesitamos a alguien que esté junto a él. Yo creo que el señor Isla debería ser. Correcto. Gracias. Muchas gracias por opinar a través de Habla el Pueblo. Siguiente ciudadano, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Encantado, amigo. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mire, bueno, respecto a esto del presidente del Congreso, creo que a todos nos queda claro que la oposición es la que está haciendo el mayor apoyo al gobierno. No veo sinceramente qué falta de lógica habría, aún habiendo mayoría en el Congreso, de que una persona de la oposición sea la presidenta del Congreso, porque son los que más apoyo que los mismos nacionalistas están dando a este gobierno, ¿no? Que por otra parte, a mí me parece, el representante del oficialismo, pues, no sé, tiene algún pasado un poco, que le podemos llamar, ¿no? O sea, y básicamente sí, a mí particularmente me agrada la señora Cuculiza, porque no tanto porque sea una persona bonachona o algo al respecto, no, sino porque siempre dice las cosas como son, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Muchas gracias, amigo, por llamarnos. Vamos al panel. ¿Qué interpreta el panel luego de esta posición del público? Si bien hay una incidencia a través de Isla, hay una incidencia mayor a través de... La gente está reclamando un juego democrático con una oposición más aparente, más sólida. Sí, pero la gente también se da cuenta que la oposición es relativa. O sea, hasta ahora no hay alguien que excepto quienes salieron de Gana Perú y se convirtieron en una oposición real, los otros partidos no han formado parte de una oposición directa. Otra pregunta sería,
en este periodo del señor Abu-Ghataz, ¿ha habido alguna ventaja del equipo de gobierno, del partido de gobierno en el legislativo? ¿Se han podido hacer reformas que el Ejecutivo planteaba? Yo creo que no, excepto darle potestades, para lo cual la llamada, entre comillas, oposición también votó a favor, ¿no es cierto?, darle potestad al Ejecutivo para legislar en temas de SUNAT, que como lo vienen haciendo, y a AFP como lo vienen haciendo. Después de eso... Sí. Una cosa, o sea, no hay defensor del pueblo, no hay directivos del BCR. Y para que eso ocurra, Rafael... No hay miembros del TC. Y para que eso ocurra, tiene que haber una concertación, porque se necesitan las 3/4 partes del Congreso de la República, ni siquiera una mitad simple, se necesitan las 3/4 partes. Y lamentablemente, ya de este tema hemos hablado, las elecciones de estos puestos que no deberían estar politizadas, están totalmente politizadas, y lamentablemente también se juegan muchas cartas bajo la mesa, ¿no es cierto? Yo quiero este candidato, no, yo quiero este candidato, y hay quienes incluso decidieron en algún momento lavarse las manos y decir yo no pongo candidato, como si eso fuese una opción frente a esto de solución. 3 cargos importantísimos que ya deberían haberse elegido, que ya deberían tener titulares y hasta ahora no los tienen, ¿no? Así es.